Dios les bendiga, hermanos. El Señor les guarde y les fortalezca siempre. Hoy vamos a estar hablando de las excusas, ¿sí? Las excusas que normalmente ponemos. Y ahorita que escuchaba a los niños cantar, ellos estaban cantando este cantito de la mano, que no recuerdo cómo va, pero dice: este dedito no fue a la iglesia, este dedito tampoco fue, este dedito no cantó, este dedito no oró, algo así va el canto, ¿no? Más o menos, no recuerdo cómo va la letra. Pero termina diciendo: pero este dedito, el más chiquitito, ¿sabes lo que hizo? Dice, o ¿sabes lo que dijo? Gloria a Dios. Y esto me recuerda a mí cómo muchas veces ponemos excusas, ¿sí? Porque digo, aquí hay 4 que pusieron excusas: uno no cantó, el otro no oró, el otro no llevó la Biblia, el otro no fue a la iglesia. Pero uno sí quiso ir, uno sí quiso darle la gloria a Dios. Y estaba pensando también en cómo los niños no ponen excusas. Usted dice: no, yo sí conozco niños que ponen excusas. No, los niños son sinceros, ¿sí? Los niños van directo al grano. Cuando uno es adulto, haga de cuenta que hay un partido de fútbol y están jugando 5 contra 6. Y llega alguien por ahí y dice: le falta uno, ¿puedo jugar? ¿Qué dicen los adultos? No, fíjate que estamos cabales, ¿no? Ya justitos estamos todos. O dice uno por ahí: es que es torneo y nos acaban de expulsar uno, y ni árbitro hay, ¿sí? Y dicen: no, es que ya nos expulsaron a uno y por eso nos ves así desiguales el partido, ¿no? Con tal de que el otro no juegue. Pero si hay niños jugando y llega a pedir: ¿puedo jugar? ¿Qué dice el niño? De una vez dice: no. ¿Por qué? Porque no quiero. Punto. El niño no anda poniendo excusas, el niño no anda buscando cómo adornar aquello y decir que no. El niño va directo al grano. No quiero que juegues. No hay excusa, no hay nada, solo no quiero que vengas. Ahora, dentro de nuestro cristianismo, dentro de la iglesia, muchas veces nosotros ponemos excusas, ¿sí? Y hoy vamos a estar viendo 3 de estas excusas y las vamos a estar viendo en 2 personajes que bíblicamente son héroes de la Biblia, ¿sí? Héroes de la Biblia que pusieron excusas, héroes de la Biblia que se excusaron, que dijeron: no quiero, por esto, por aquello, por esto otro, no quiero hacerlo, ¿sí? Era más fácil decir no quiero, pero ellos pusieron un montón de excusas. Y para esto vamos a ir a Éxodo capítulo 3 y capítulo 4 y Jueces capítulo 6. Vamos a estar en esos 2 pasajes, ¿sí? Éxodo capítulo 3 y 4 y Jueces capítulo 6. Así que agarre los 2 pasajes, no los vaya a perder, porque vamos a estar en los 2. Y vamos a ver la primera excusa. Bueno, antes de esto voy a hacer algunas menciones, ¿no? Algunos otros héroes que se excusaron, o quizás no héroes de la Biblia, son los 10 espías, ¿sí? Los 10 espías llegaron a la tierra de Canaán y lo que dijeron cuando vieron a aquellos hombres en Canaán fue: son gigantes, nosotros parecemos langosta delante de ellos. Ahí no vamos a poder conquistar. Dios dijo que nosotros íbamos a conquistar la tierra de Canaán, pero no, allá hay gente muy grande para nosotros, son fuertes. Sí, esa fue la excusa de los 10 espías. Saúl dio una ofrenda delante de Jehová cuando no tenía que hacerla él sino Samuel. Y cuando Samuel llega y le pregunta: ¿por qué hiciste esto?, Saúl también se excusó y dijo: tuve miedo de los hombres que estaban atrás de mí y por eso me tuve que adelantar y hacer lo que tú tenías que hacer, que era hacer aquel holocausto para pedirle a Dios su bendición o su protección durante la guerra. Y dice Saúl: tuve miedo. Si nosotros vamos por toda la Biblia, nos vamos a ir encontrando a un montón de personajes que empezaron a poner excusas. Y uno de ellos, y aquí va la primera excusa y la vamos a ver en los 2 pasajes que dije, Éxodo capítulo 3, versículo 13. Primera excusa: ¿dónde está Dios? Primera excusa. Cuando nosotros nos toca hacer algo, nos comenzamos a preguntar: pero ¿y Dios me va a ayudar? ¿Y dónde está Dios? ¿Y será que Dios me está escuchando?
Éxodo capítulo 3, versículo 13 dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? ¿Cuántos dioses tenían los padres de los hebreos? Los padres de los hebreos no eran los que vivían en Egipto, ¿sí? Los padres de los hebreos eran Abraham, eran Isaac, era Jacob. ¿Cuántos dioses tenían estos tres hombres? Solo uno. ¿Por qué está preguntando Moisés qué nombre le diré a los hebreos que están allá en Egipto? Claro, Moisés está pensando en los dioses allá de Egipto, no todos los dioses que tenía Egipto. Pero Jehová ya había sido claro con Moisés: yo soy el Dios de tus padres. Y no se estaba refiriendo a su padre de sangre, sino a Jacob, a Abraham, a Isaac. Y dice Moisés: cuando yo llegue donde están los hijos de Israel, ¿qué Dios le voy a decir que me mandó? Solo había uno, solo había una respuesta que dar. Pero ahí está la primera excusa. ¿Dónde está Dios? ¿O cuál Dios? ¿O qué va a hacer Dios conmigo? ¿O será que Dios me va a escuchar? Gedeón, capítulo 6 de Jueces, versículo 13, y vea cómo coinciden algunos versículos, ¿no? Jueces capítulo 6, versículo 13, dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Aunque no crea, estos dos pasajes coinciden en algo, y es en que el pueblo de Israel en los dos pasajes está siendo oprimido, y Jehová está buscando dar una respuesta a este pueblo. En el capítulo 3 y capítulo 4 de Éxodo, está siendo oprimido por Egipto en Egipto. En el capítulo 6 de Jueces, está siendo oprimido por los madianitas en tierra de Canaán, allí donde ellos viven. Y los dos personajes preguntan. Uno dice: ¿qué Dios les voy a decir que me mandó? Y el otro dice: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo este castigo de Madián? Si usted lee el capítulo 6 completo de Jueces, versículo 1 y 2 comienza diciendo por qué les había venido el castigo. Y dice: porque Israel se olvidó de Jehová y pecó en contra de Jehová. Y ahora el versículo 13 dice Gedeón: ¿por qué, si Jehová está con nosotros, hoy Madián nos está castigando? Hay excusas que nosotros ponemos, y la primera tiene que ver con que no sé si Dios va a estar conmigo. O cuando veo que Dios está cerca de mí, digo: no, es que Dios me ha abandonado, Dios me ha desamparado. Hermano, ¿usted quiere ayudar en esto? No, hermano, es que Dios no me escucha a mí por gusto que yo le ayude, ¿no? Por gusto que yo le eche la mano, porque a mí Dios ni me responde las oraciones. Vea bien los dos pasajes. En Éxodo es una respuesta al clamor que está teniendo el pueblo de Israel. Jehová está respondiendo a través de Moisés, pero Moisés dice: ¿cómo voy a ir yo allá? ¿En nombre de qué Dios voy a ir yo a Egipto? En el texto de Gedeón es lo mismo. Jehová está respondiendo el clamor del pueblo, y Gedeón dice: ¿y dónde está Jehová? Estaba ahí respondiéndoles. A veces nosotros vamos a poner una excusa que tiene que ver con que Dios no me va a responder a mí, con que Dios no me va a acompañar a mí, y la ponemos como algo primordial en nuestra vida. No nos damos cuenta que el que nos está hablando, en este caso, es Dios a nosotros. Queremos decir: Dios es que no me está respondiendo. Y muchas veces Dios está ahí dándome la respuesta, y yo digo: es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde.
y empiezo a poner esa excusa de que Dios no me escucha. El pueblo de Israel muchas veces, en muchas ocasiones, en toda su historia, si usted lee todo el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta cómo el pueblo de Israel siempre se excusó diciendo: ¿dónde está Jehová que nos sacó de Egipto? Cada vez que le caía un castigo. Cuando vino Babilonia sobre ellos, preguntaron: ¿dónde está Jehová, el que nos sacó de Egipto? ¿Dónde están sus maravillas? Cuando eran prisioneros de los persas, dijeron lo mismo. Cuando eran prisioneros de los asirios, dijeron lo mismo. Siempre se estaban excusando: ¿dónde está Jehová, el que nos sacó de Egipto? Cuestionarnos cuando estamos en malas condiciones, cuando estamos en un mal rato, cuestionarnos dónde está Jehová es fácil, ¿sí? Lo difícil es escuchar la voz de Jehová cuando estamos mal y decir: Jehová estaba aquí conmigo. Cuando me estoy cayendo, cuando estoy doblando las rodillas, cuando me estoy desmoronando por completo, cuestionarme y excusarme diciendo: no me pude levantar de ese problema que tenía porque Jehová no estaba conmigo, es fácil. Lo difícil es decir: yo estaba escuchando una voz y era la de Jehová que me decía: levántate, ese problema no es tan grande para ti. Poner excusas de por qué muchas veces no nos queremos levantar y luchar contra nuestros problemas es lo más fácil que hay. O poner excusas de por qué razón no voy a colaborar o no voy a hacer algo por Dios. Es fácil cuando me pregunto: ¿dónde está Jehová? Lo difícil es escuchar la voz de Dios. Nosotros muchas veces hemos dicho, en muchas ocasiones: si yo estuviera en la época de Jesús, yo sería uno de sus discípulos, ¿no? ¿Será que es cierto eso? Y la respuesta es: no creo. Capaz seríamos uno de los fariseos o uno de los saduceos, ¿no? O uno de los herodianos, o seríamos quizás como Nicodemo, que seguía a Jesús pero de escondidas, que nadie se entere que soy seguidor de Jesús. Nicodemo fue a la tumba de Jesús. Él fue uno de los que ayudó a poner el cuerpo ahí, según Juan. Pero nadie sabía. Dice que él vino en lo oscuro, vino cuando era de noche, a pedir el cuerpo de Jesús. Ese era Nicodemo. Y quizás así seríamos nosotros, si en dado caso fuéramos seguidores de Jesús estando en esa época. En lo oscuro, que nadie se entere, porque no vaya a ser que me agarren a mí también. Moisés está delante de Jehová y no escucha a Jehová. Gedeón tiene al ángel de Jehová delante de él y no escucha al ángel de Jehová. Sara, cuando viene Jehová y dice: vas a tener un hijo, Abraham, Sara se ríe, ¿no? Cuando dicen: y ese hijo va a ser de Sara, Sara se ríe y dice: yo no voy a tener hijo, ¿no? Ya estoy muy vieja. Es que no escuchar la voz de Jehová cuando tenemos a Jehová es difícil. Es muy fácil preguntarnos: ¿dónde estabas? Y eso es lo que hacen estos dos personajes. Cuestionar: ¿dónde está Jehová? ¿En nombre de quién voy a luchar? Y Jehová está ahí a la par de ellos. Hermanos, la primera excusa que hay que quitarnos es cuestionarnos cada vez que vamos a hacer algo o cada vez que tenemos un problema: ¿dónde está Jehová para que me ayude? Porque créame que Jehová ahí está, a la par de usted. Aunque muchas veces nosotros no lo querramos escuchar, ahí está Jehová. Solamente hay que abrir nuestros oídos y prestar atención a lo que Él nos está diciendo en nuestra vida. La segunda excusa está en Jueces capítulo 6, versículo 15. Y vea lo que dice otra vez Gedeón. Y esta es la segunda excusa que él pone. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre.
No sé si alguna vez se ha puesto a pensar qué hubiera pasado si David se pone a decir lo mismo que está diciendo Gedeón acá. Porque es la misma excusa. Gedeón no era totalmente pobre, ¿sí? Estaba en el terreno de sus padres recogiendo las espigas para esconderlas de los madianitas. O sea que tenían tierras para cultivar. Totalmente pobre no era. Pero dice, ¿quién soy yo? ¿Con qué recursos voy a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios me está pidiendo? David tampoco era rico, pero tenía mucho ganado. No era el mejor pastor, no era el que tenía más ganado, su familia, pero era una familia de pastores que tenían ovejas. Totalmente pobres tampoco eran. No eran el rey, obviamente, ¿no? Que tenía todas las tierras, pero no era totalmente pobre. Gedeón es el menor de todos sus hermanos, al igual que David. David era el menor de sus hermanos. ¿Qué hubiera pasado si David, a la hora de salir a pelear contra Goliat, hubiera dicho, Dios, ¿cómo voy yo a salir a pelear contra Goliat si soy el más pequeño de mi casa? Soy el menor de todos mis hermanos. Ni ellos creen en mí. Cuando vino Samuel a mi casa, ni mi padre me quería sacar porque decía, este no va a ser rey. ¿Cómo va a ser posible que lo unjan como rey? Si es el más chiquito, es el menor. Si David se hubiera puesto a pensar en todo eso y hubiese dicho, yo ni siquiera sé pelear, ni siquiera sé usar una espada, no sé usar un escudo, tenga por seguro que los filisteos hubieran hecho pedazos al pueblo de Israel, los hubieran hecho aniquilados. Pero ¿cuál fue la acción de David? David dijo, yo cuando estaba en el campo ya cuidando mis ovejas, si venía un oso, venía un león, yo lo tomaba de la mandíbula y lo despedazaba, porque Jehová estaba conmigo y protegía el ganado de mi padre. Y este hombre, este filisteo, va a ser como uno de esos animales en mis manos, porque ha provocado a Jehová, el Dios del ejército de Israel, y él lo va a poner en mi mano. Esa es la acción de David. David no anda pensando, soy el más pequeño, mi familia solamente somos pastores, ¿cómo voy a salir yo a pelear contra Goliat? No somos guerreros. No. David ni siquiera anduvo pensando en la armadura de Saúl, ni siquiera la puedo llevar en mi cuerpo porque es muy grande, pesa mucho. Él no anduvo pensando en eso. Él le dijo a Saúl, quítame esto, así nomás voy a ir a pelear, sin armadura, sin nada. Fue al río, tomó 5 piedras. Y uno dice, ¿por qué tomó 5 piedras? ¿Tenía desconfianza de fallar una? No, es que habían 5 gigantes en el pueblo de los filisteos, ¿sí? Textos posteriores a la lucha con Goliat, ya cuando David es rey, nos mencionan acerca de esos otros gigantes que habían en el pueblo de los filisteos y cómo cada uno de ellos cae en mano del pueblo de Israel cuando David es rey, cuando David es monarca. Entonces David sale a la pelea contra Goliat pensando directamente en una piedra para cada gigante, y solo tuvo que usar una para que los otros 4 huyeran también. Ni siquiera las tuvo que usar. Estos gigantes caen posteriormente cuando él ya es rey, pero David iba tan convencido de que Jehová estaba en sus manos, o que Jehová había puesto a este filisteo en sus manos, que tomó 5 piedras pensando, una para cada gigante, y Dios los va a poner a todos en mis manos. Él no se anduvo excusando diciendo, Dios, yo soy un simple pastor de ovejas, yo no soy un guerrero. Cosa que sí está haciendo Gedeón en el capítulo 6, versículo 15. Gedeón dice, ¿con qué recursos voy yo a pelear contra Madián? ¿Cómo voy a salir yo a la batalla siendo el menor de mis hermanos? En otras palabras, lo que Gedeón estaba diciendo era, si ni mis hermanos me escuchan porque soy el más pequeño, ¿cómo me va a escuchar un ejército? ¿Cómo voy a salir yo a pelear? ¿Cómo voy a guiar un pueblo para que luche
conmigo. Si nos acordamos de José, a José no lo escuchaban sus hermanos por ser el menor. Este ya viene diciendo que va a ser rey delante de nosotros, que mi padre, mi madre y que nosotros nos vamos a arrodillar delante de él, dice José. Así pensaban los hermanos de él. Y eso es lo mismo que está pensando ahorita Gedeón. Yo soy el menor, nadie me va a hacer caso. La segunda excusa que nos tenemos que quitar de nuestra mente es pensar en que yo no tengo suficientes recursos para servir a Dios, en que soy el más pequeño, en que quizá no tengo suficiente para darle a Jehová. Moisés estaba pastoreando ovejas, Gedeón estaba recogiendo espigas, David era pastor de ovejas, y a todos los usó Jehová porque no dependía de lo que ellos tenían. Cuando nosotros vamos a hacer algo para Dios, no depende de aquello que nosotros tenemos, no depende de cuál es mi capacidad o qué es lo que yo hago en mi vida, no depende de si yo soy el menor o el mayor de mi casa, no depende de en qué trabajo, no depende de nada de eso. Cuando yo voy a hacer algo por Dios, lo único de lo que dependo es de Dios, de nada más. Primera excusa, quitémonos de la mente dónde está Jehová. No nos preguntemos eso cuando hacemos algo. Segunda excusa, no nos estemos preguntando qué es lo que yo tengo para ofrecer a Jehová. Porque sea lo que sea que usted tenga, así usted considere que es muy poco, créame que Jehová lo va a usar, porque es Él el que está haciendo la obra en su vida. No somos nosotros mismos obrando por nosotros. Es Él tomando lo que nosotros tenemos. La tercera excusa, y quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, versículo 10 y versículo 13. Tercera excusa. Versículo 10 y versículo 13. Dice así. Éxodo capítulo 4, versículo 10 y 13. Dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 13. Y él dijo, es decir, otra vez Moisés a Jehová: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. La primera excusa es ¿dónde está Jehová? La segunda excusa es ¿qué tengo yo para darle a Jehová? Y hablando de los recursos, de las cosas materiales. Y la tercera es que tengo que darle a Jehová, pero hablando de mi capacidad, lo interno de mí, lo que va adentro de mi persona. ¿Qué es lo que dice Moisés? Soy tardo para hablar. No tengo la habilidad de pararme delante de Faraón y decirles, libera al pueblo de Israel, porque la lengua se me traba cuando hablo. Dios manda a uno que esté más capacitado que yo. Eso es lo que dice el versículo 13. Trayéndolo a nuestro contexto, eso es lo que está diciendo. Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Es decir, manda a uno que sí esté capacitado, uno que sí sepa hablar delante de Faraón, porque yo no sé, no tengo las habilidades. Lo primero es que pensamos que Dios no me va a ayudar. Lo segundo es que creemos que no tengo recursos suficientes para servir a Dios. Y lo tercero es que no me creo capaz en mis habilidades para servir a Jehová. Eso es lo que le está pasando a Moisés. La lengua se me traba, no soy capaz. Una pregunta: ¿dónde había sido criado Moisés? En Egipto. ¿Dónde exactamente? En el palacio de Faraón. ¿Cómo había sido criado? ¿Como un esclavo, como un siervo, como un príncipe? Porque había sido criado como el hijo de la hija de Faraón, cuando él era niño, ¿no? Es decir, había sido criado como el nieto de Faraón, como un posible sucesor. No era que él iba a sustituir a Faraón, porque obviamente no se lo iban a permitir, porque todos sabían que él era un hebreo, un extranjero.
Porque la hija de Faraón, cuando lo toma del río, dice: este es un hijo de los hebreos. Entonces, eso todos lo sabían, no lo iban a dejar que gobernara. Pero eso no quería decir que no lo iban a educar como un príncipe y que lo iban a hacer a un lado. Moisés fue criado en la casa de Faraón como un príncipe, como un posible sucesor de Faraón. Había sido criado para gobernar a un pueblo y ahora está diciéndole a Jehová: a mí se me traba la lengua, no soy capaz de hablar delante de Faraón. El Faraón que estaba gobernando en esa época era el que había sido criado junto a él, ¿sí? El que había sido criado al mismo tiempo que él en la casa de Faraón. Es decir, el que estaba gobernando, podríamos llamarlo, entre comillas, su hermano de crianza. Y ahora Moisés dice: yo no puedo hablarle a él, tengo miedo. A esta instancia, Moisés tenía 80 años. 40 años que vivió siendo criado para ser un príncipe en Egipto, y 40 años que vivió conociendo todos los caminos del desierto cuando guiaba las ovejas. Un hombre con 40 años caminando por el mismo lugar una y otra vez, como era el desierto de Madián, no podía decir que no conocía esos lugares. Y ahora tenía miedo de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto, porque no sabía guiar a un pueblo, según él, porque no sabía gobernar, y tenía miedo también porque no vaya a ser que se pierda en el desierto y que aquellas personas perecieran en el desierto. Moisés conocía dónde había agua en aquel desierto porque llevaba las ovejas todo el tiempo. Sabía dónde podía conseguir comida porque siempre andaba guiando a las ovejas en medio del desierto. Pero hoy tenía temor porque no creía que era capaz de hacer las cosas. Muchas veces nosotros nos excusamos diciendo: no soy capaz. ¿Qué pasa si yo digo: hermanos, no sé cantar? Nunca voy a cantar, ¿sí? Si yo digo: hermanos, no sé predicar, nunca voy a aprender a predicar, porque siempre voy a poner esa excusa: es que no puedo, nunca me han enseñado. No, hermano, pero pase. Y yo poniendo la misma excusa, nunca voy a aprender. Yo ponía de ejemplo, y pongo de ejemplo hoy, lo que es el cielo falso, ¿no? Aquí estaba Edgardo, ya le cambié nombre, ¿no? Edgardo, cuando pusimos el cielo falso. No, cuando pusimos el techo fue que estuvo Edgardo. Estuvo Iván acá cuando pusimos el cielo falso. Y yo decía: yo no sé poner un cielo falso. Nunca en mi vida he puesto un cielo falso. Yo tenía miedo de que después de poner el cielo falso se comenzara a caer. Pero gracias a Dios, el cielo falso todavía no se ha caído. O sea que los que vinieron a poner el cielo falso, a quienes nosotros le ayudamos, malos ayudantes no tuvieron, ¿sí? Aprendimos a poner cielo falso. Ahora, si usted me pregunta: ¿y lo puedo hacer yo solo? Le digo que no, porque ya vi cómo es ese trabajo de complicado. Entre dos personas iban poniendo toda la instalación, o sea que uno solo no puede. Pero eso lo sé yo ahora, después de haberme animado a ayudar al hermano a ponerlo. De lo contrario, yo no sabía cómo poner un cielo falso, y no sabría que necesitamos por lo menos a 2 personas para que lo hagan. Muchas veces nosotros tenemos miedo porque decimos: nunca en mi vida he hecho esto. Y eso es lo que Moisés está diciendo: nunca en mi vida he guiado a un pueblo, pero había sido educado para hacerlo. Solo tenía que animarse a escuchar la voz de Dios. Vaya conmigo de nuevo a Éxodo capítulo 3. Y solamente quiero que escuche quién era el que le estaba diciendo a Moisés que fuese a sacar a ese pueblo de Israel. Y es el mismo que le estaba hablando a Gedeón. Versículo 14 del capítulo 3 de Éxodo. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese yo soy se traduce normalmente como no hay otro, ¿sí? Eso es lo que él está diciendo.
Porque la pregunta de Moisés es, ¿en nombre de qué Dios voy a ir yo? Y él le dice, es que no hay otro Dios, solo hay uno. Yo soy el que te está hablando. Soy el único que existe. Eso es lo único que les tienes que decir a ellos. El Todopoderoso, el que no tiene comparación, donde no hay otro que sea igual a Él. Él te está enviando. Solo diles eso y vas a ver cómo ese pueblo te va a seguir. Porque las cosas que yo hago para Dios nunca en mi vida van a depender de mí. Dependen siempre de cómo Dios me está utilizando a mí. Depende de cómo Dios lo está utilizando a usted. Hermanos, dejemos de excusarnos en mis habilidades, en mis recursos, o en preguntarnos por qué Dios no me responde a veces. Las excusas no nos llevan a ningún lado. Siempre tengo que estar confiando en que yo dependo de la voluntad de Dios y no de la mía. Que no importan mis recursos, sino los recursos que Dios me está dando y cómo Él los va a utilizar. Que no depende de mis habilidades, sino de cómo Dios las va a utilizar. Que no depende de si Dios me respondió hoy o si yo no lo quise escuchar. Es que Dios va a responder, pero Él va a responder cuando sea el momento justo para que yo comience a actuar. Cuando nosotros ponemos excusas, pasan varias cosas. Algunas de ellas son las siguientes. La primera es que nos creemos las excusas. Nos creemos las excusas y esto hace que todo lo que yo haga se base en esa excusa. Cuando yo haga algo y meta la pata, voy a decir, es que yo sabía que no podía. Yo te dije que no podía. Ay, así lo voy a dejar porque yo te dije, no vaya a hacer que arruine el resto. Y dejamos todo a medias. Porque lo que yo comienzo a hacer, como ya me creí esa excusa, todo lo que yo haga se va a basar en esa excusa. Si yo digo no soy capaz, nunca voy a ser capaz, y cada vez que yo quiera hacer ese trabajo, sea cual sea el trabajo, voy a decir, es que yo sé que no puedo, y lo voy a dejar a medias, y todo me va a salir mal, porque como yo mismo estoy diciendo que no puedo hacer eso, nunca lo voy a poder hacer. Y lo otro es que no avanzamos, nos estancamos, nos quedamos ahí, sin aprender nada nuevo, sin aprender cómo Dios me podría usar. Qué bueno que Dios no acepta los no, porque si Dios aceptara los no, Moisés se habría quedado ahí en el desierto de Madián criando ovejas, y nunca en la vida habría aprendido Moisés que era capaz de liderar a un pueblo. Nunca habría aprendido eso. Qué bueno que Jehová no acepta los no, porque entonces Gedeón se hubiera quedado recogiendo espigas y nunca hubiera salido a la batalla y nunca hubiera liberado al pueblo de Israel de los madianitas. Y Gedeón termina guiando a ese pueblo de Israel solo con 300 hombres. Porque tanta es la desconfianza que tiene Gedeón en sí mismo, que Jehová le dice, ¿sabes qué? Cuando llegues al Jordán, todos los que se agachen y tomen del agua metiendo la mano al río y levantando el agua, irán contigo a la batalla. Pero todos aquellos que se agachen y acerquen la cabeza como si fuesen animales a tomar agua directamente del río, sin levantarlo con la mano, esos se van a regresar. Y dice que de los 10,000 hombres que él llevaba, solo le quedaron 300. Y Gedeón se desesperó y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y Jehová le dijo, con esos 300 vas a vencer al pueblo de Madián y vas a liberar al pueblo de Israel, porque yo voy contigo. Gedeón nunca habría aprendido de lo que era capaz. Si nosotros, todos nosotros, tuviéramos la actitud de David, cuando él salió a la batalla contra Goliat, todos nosotros sabríamos de lo que somos capaces cuando Dios nos dice, te voy a utilizar para mi obra, te voy a utilizar para hacer mi voluntad. Así que hermanos, no tengamos miedo de salir a batallar cuando Dios nos llama. No pongamos excusas. Salgamos a la batalla, así creamos que no somos capaces.
porque a donde quiera que nosotros vayamos, Dios va a estar con nosotros hasta que Cristo venga o hasta que nosotros nos muramos. Así que no tenga miedo y no ponga excusas ante nada, porque Dios está con usted a donde quiera que usted vaya. Que el Señor le guarde y le bendiga siempre.